referimos a Carlos Germán Belli, que nos reúne para poder apreciar no solamente una tercera edición de uno de sus poemarios más capitales, sino creo que del poemario que desde un inicio, desde cuando se publicó, prácticamente canonizó a Carlos Germán Belli dentro de la tradición poética peruana. Un poemario que, a diferencia de muchos poemarios que se publican, es un poemario que sigue manteniendo una vitalidad, una frescura, y sobre todo es un poemario que sigue manteniendo esa suerte que solamente lo generan pocos libros, ¿no? Que es la de generar epifanías en opiniones encontradas, ¿no? Yo creo que algo que muy pocos poetas pueden alcanzar es que sus libros sigan teniendo lectura tras lectura, que nunca se quede solamente en una sola apreciación. Y en ese sentido, a mí me parece que es netamente una noche histórica le doy, porque estamos prácticamente ante la voz mayor de la poesía peruana. O sea, si esto fuera, por ejemplo, una suerte de un concierto de rock, una cosa como esa, o una referencia a Paul de rock, o sea, literalmente, o sea, Carlos Germán Belli sería nuestro Mick Jagger, de lejos, o sea, sin lugar a dudas. O sea, Carlos Germán Belli, o sea, yo lo veo a Carlos Germán Belli, y veo a un poeta muy vital, veo a un poeta que te habla bien, o sea, que te entra en onda, ¿no? A diferencia muchas veces de muchos poetas más jóvenes, ¿no? Que ya hablan ya como si tuviesen pues, o sea, todo un recorrido vital ya encima, ¿no? Yo creo que esa es la actitud que hay que rescatar y destacar de Carlos Germán Belli, que es un poeta que sigue en actividad y que hoy día nos reúne precisamente para hablar de uno de sus poemarios más medulares, ¿no? Más capitales en su producción. ¿Y quién mejor para darnos más luces sobre este poemario que Marco Martos, que ya es un poeta que todos lo conocemos, ¿no? Que como poeta creo que no hay, digamos, mucho que discutir al respecto. Es una de las voces principales de la generación del 60 en la poesía peruana, una generación que dio grandes nombres, entre los cuales está él, y que, digamos, la historia lo dice, ¿no? O sea, no se ha vuelto a repetir una generación tan rica como aquella. Pero más allá, digamos, de que Marco Martos es un poeta reconocido, si algo yo tengo que decir es que es un maestro de la poesía peruana. O sea, es una persona que cuando habla de poesía, habla con una pasión y sobre todo tiene esa suerte, digamos, esa epifanía de que te contagia por leer todo lo que él te habla, ¿no? Yo lo digo porque, bueno, él no se acordará para nada de mí, pero yo fui alumno de él, pues, en el taller de poesía, donde prácticamente, o sea, aprendí mucho y obviamente, o sea, me di cuenta que no tenía que ser poeta, obviamente, pero sí me gustaba, o sea, pero sí me gustó el amor por la poesía. Entonces, eso generan los maestros, o sea, te generan esa suerte que va a mejorar toda la tradición poética peruana. Y bueno, un fuerte aplauso para Marco Martos. Buenas noches. Para mí, motivo de alegría volver a la Librería Sur y hacer caso a Cecilia Podestá, que me invitó hace algunas semanas a participar en esta fiesta de la presentación de la tercera edición, según ella me está contando, de Oda Cibernética, el libro de Carlos Germán Belli, que apareció por primera vez en 1962. Y para mí también es motivo de alegría estar con Carlos Germán, a quien he admirado siempre. He conocido, no sé hace cuántos años, pero pueden ser 40 o 50. No me acuerdo dónde hemos hablado por primera vez, pero en mi memoria estoy siempre conversando con Carlos Germán, ¿no? Y uno de esos lugares, ahora me voy recordando, ha sido la casa de Jorge Puccinelli, que ha sido mi maestro y amigo, y otro ha sido su propia casa, donde yo pude conocer a su hermano Alfonso, tan ligado a su poesía, con el que yo he tenido muchas conversaciones de temas insólitos. El más insólito de todos es el fútbol, porque Alfonso era un aficionado pero profundo al fútbol, y ese era nuestro tema, digamos, con mucho detalle además. Pero yo quería decir pues que cuando asistimos a una edición de Carlos Germán Belli, estamos haciendo dos cosas.
bueno, celebrando el libro, pero el libro que es diferente ahora, que se publicó en 1962, aunque sea el mismo texto, porque ahora podemos tener ya, digamos, todo un camino recorrido, una poesía completa. Aquí tengo un libro que es poesía completa hasta el 2008, de Carlos Germán Belli, que muestra pues una entrega absoluta a la poesía. La comparación con la música o con los poetas que hacen música no es azarosa, ¿no? Estamos discutiendo en estas semanas el premio Nobel concedido a Bob Dylan, y que muestra un acercamiento pues, histórico entre dos actividades que para muchos están separadas, que son música y poesía. Yo quisiera recordar que la palabra canción es una palabra que se usó primero en poesía y que Carlos Germán también las escribe, como las escribía Petrarca, como las escribía Dante y como las escribían los primeros escritores griegos. Pero al mismo tiempo, en esta comparación con Mick Jagger o con Bob Dylan que yo estoy haciendo, está algo que sabemos perfectamente, y que es que la poesía se ha vuelto un arte minoritario, y que hace siglos es un arte minoritario. Y entonces algunos aficionados a la poesía se lamentan de esta circunstancia, de que pocos la paladean, pocos la disfruten, contrastando con el éxito, por ejemplo, de la novela o de los cantantes. Sin embargo, yo traigo aquí una palabra de aliento a la misma poesía a través de Ovada Cibernética. Y es esto, es una noción que le he aprendido en Lévi-Strauss, que opone lo contemplativo a lo conocido. El acto de contemplar es un acto privado, es un acto de disfrute, y en la medida que lo comunico, y lo comunico a miles de personas, esa belleza secreta se va haciendo internacional y seguramente va disminuyendo porque pierde sus peculiaridades particulares que la hacen justamente belleza. Es una paradoja. Entonces, en medio de esa paradoja del difundir y estar escondida, está la poesía más valiosa de todos los tiempos, ¿no? La poesía de Dante, que es de difícil disfrute, ¿cierto? La poesía de Vallejo, que es de difícil disfrute, la poesía de Roberto Juarros, que es complicada de disfrutar, y la poesía de Carlos Germán Belli, que no se entrega a una fácil lectura, y que sin embargo, como la mejor poesía del siglo de oro, deja claves. No es una poesía absolutamente hermética, sino que podemos ir encontrando, digamos, caminos para entrar a su centro. Este libro, Ovada Cibernética, publicado el año 62, justamente es una especie de vaticinio de lo que vendrá, de lo que ya ha venido, de lo que ya conocemos, la importancia de la cibernética en la vida nuestra. Y esa es la paradoja. El poeta más reservado, digamos, de la poesía peruana, Carlos Germán Belli, llama hada a la cibernética, que precisamente difunde sus poemas ahora por todo el mundo. Y es muy curiosa la relación con los aspectos más utilitarios de la cibernética que tienen los poetas. Hay poetas que no tienen correo electrónico, hay poetas que no tienen Facebook, que no tienen WhatsApp, que no tienen Twitter, que no tienen nada. Pero hay otros como Carlos Germán Belli, que, como lo ha dicho su esposa, tiene la computadora prendida todo el día. No es que esté allí, pero cualquier aviso, él va y lo recoge. Es un poeta que viene pues de lo más antiguo de la lengua, y al mismo tiempo un poeta de la modernidad, un poeta también del futuro. Gracias a Carlos Germán Belli y a este libro magnífico, Ovada Cibernética, nosotros también podemos volver nuestra mirada al siglo de oro. A mí me llamó la atención, no solamente ahora, sino
desde la primera vez que lo leí, este poema que lo voy a leer ahora. Ni por una sola vez, a modo de Pedro de Quirós. Ni por una sola vez son codiciados mi morada, tu robre, mi amor, el tuyo, mi rabel, tu canto. Ay, tórtola. Entonces también contigo, cuanto breve codiciado, cuanto grande desdeñado. Aquí está, digamos, la raíz conceptista que tiene Carlos Germán Belli en muchos de sus poemas, y esta referencia a Pedro de Quirós, créanme que a mí me ha costado mucho llegar a ese poeta, porque no es un poeta que se mencione en primera instancia cuando se habla de los hilos de oro. Se habla pues de Garcilaso, de Fray Luis, de San Juan, de Quevedo, de Góngora, de los hermanos Ángel Sola, de Fernando Herrera, en fin, de 20 más, pero Pedro de Quirós aparece como preterido, como ignorado. Pero ahora esta noche puedo decirles que se trata de unos poetas más notables de esta época, y que pues no habían 5, ni 10, ni 20, sino por lo menos había 100 poetas de calidad sobre los cuales mereceríamos volver. Yo, a modo de sorpresa para muchos, les voy a leer este poema de Pedro de Quirós. Quirós se escribía con S y con acento, que he averiguado en estos días que nació en 1590 y murió en 1667. Era clérigo, lo cual no le impedía enamorarse, como veremos por este poema. Tórtola amante. Tórtola amante que en el roble moras, endechando en arrullos quejas tantas, mucho alivias tus penas si es que lloras, y pocos son tus males si es que cantas. Si de la que enamoras el desdén te desvía, no durará el desdén, pues tu porfía está un pecho de pluma conquistando. ¿Podrá un pecho de pluma no ser blando? Ay, de la pena mía, en que medroso y triste estoy llorando, y enternecer procuro pecho de mármol, cuando blanco, duro. Está allí esta maravilla conceptista que nosotros la conocemos principalmente a través de la poesía de Quevedo. Entonces, esa es una primera característica que asoma en la poesía de Carlos Germán desde esta época de Oda Cibernética, que tiene claro el antecedente de los poemas de 1958, los experimentos verbales que él hizo, y ese magnífico poema que sigue siendo uno de los más citados suyos, Segregación número 1, ¿no? Yo, papá, mamá, 8 y otros peruanitos tenemos un hueco hondo, hondísimo, porque arriba todo tiene dueño, etc. Bueno, en este libro, el Oda Cibernética, está justamente el poema que le da el nombre, y que pone, como lo dijo un poeta que tampoco se cita mucho, poeta peruano, Augusto Tamayo Vargas, ¿no?, que fue más conocido como profesor. Poner la esperanza, dice Tamayo Vargas, que ha sido compañero Carlos Germán, en los hijos, que de los hijos vengan, ¿no? Ese es el verso de Augusto Tamayo que ahora me viene a la memoria. Miren ustedes el poema Oda Cibernética, que está aquí magníficamente en la edición que ha hecho Cecilia Podestá también, por supuesto. Oda Cibernética, ya líbranos con tu eléctrico seso y casto antídoto de los oficios hórridos humanos, que son como tizones infernales, encendidos de tiempo inmemorial por el crudo secuaz de las hogueras. Amortigua, oh señora, la presteza con que el cierzo sañudo y tan frío bate las nuevas aras en el humo enhiestas. De nuevo nuestro cuerpo ayer, cenizas hoy, que ni siquiera pizca gozó alguna de los amos no ingas privativos, el ocio del amor y la sapiencia. Es la aspiración a librarse de los yugos de los trabajos desdeñables, de los trabajos que arrojan al ser humano, que lo traducen a estar, como lo ha dicho en otro poema magnífico, con el pie sobre el cuello. Yo no conozco
otro poeta como Carlos Germán en la, digamos, en la poesía peruana contemporánea después de Vallejo, que tan profundamente haya ido tocando estos temas, el tema del sufrimiento y el tema de la esperanza. El hombre arrojado como aquel cojuelo dios griego, Hefestos, pero al mismo tiempo aspirando a mirar a las estrellas. Carlos Germán Belli, puedo decirlo con toda honradez, es mi poeta favorito y me complace decirlo aquí esta noche ante ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahora es el turno de la editora y poeta Cecilia Podestad. Yo solamente tengo que decir algo muy breve sobre esta edición. Es que esta es una edición definitivamente que se ha trabajado con mucho cariño, con mucho amor, pero sobre todo con mucha admiración. En ese sentido, Cecilia, te felicito por la edición, para que pido un fuerte aplauso. Buenas noches, muchas gracias por venir. Bueno, este libro fue escrito en el año 62 y yo estoy convencida de que hay libros destino, ¿no? Entonces hay libros con los que uno se va a topar y algo te va a pasar definitivamente. Y he escrito algo, bueno, confieso que lo leí por primera vez en el taller de poesía, posiblemente con Marco hace 20 años. Y no lo entendía, la verdad, perdóname ¿no? Lo leí mucho tiempo después y encontré mucho más de lo que yo pensé que podía encontrar. Encontré algo que llamaba la biología del lenguaje, que es algo sobre lo que estoy estudiando. Y sobre el OA me permití o me atreví a escribir algo sobre este libro al que sí le tengo no solo admiración, sino que ha empezado a hacer una ruta para trabajos posteriores que tienen que ver justamente con eso, con el lenguaje, con el cuerpo, con la biología de las palabras. ¿Por qué me han mudado del claustro materno al claustro terreno? Se pregunta la voz poética en el primer poema de Oada Cibernética de Carlos Germán Belli. Y pronto nos descubrimos ante la palabra desovar. Desovar, cuando los peces hembras sueltan los huevos en el agua. ¿Por qué? He ahí el reclamo. Cito, en vez de desovarme en agua, aire o fuego. Si bien para los peces solo existe la posibilidad de desovarse en el agua para sobrevivir, designa también el aire y el fuego, pero no la tierra, donde finalmente pertenecemos. Esta misma voz poética se convierte en un lacerante perpetuo por su pertenencia a la tierra y al cuerpo que lo porta como poeta. Carlos Germán Belli es un poeta del cuerpo. ¿Acaso el primer poeta del cuerpo, quien desde su poema inicial realiza una de las más exactas disecciones de los reinos, esos espacios iluminados por su visión del mundo, la naturaleza y la humanidad? Al caer en esta última, no queda más que el cuerpo para responderse cada pregunta, para hacérsela, para increpar y desear que aparezca la luz bajo la carne, bajo las lonjas, y la piel con que poder examinarla, verla de cerca, reducida a un solo sujeto que la lleva como en una caja de luz y levanta la tela con la que cubre por placer, un placer nacido del conocimiento acerca de su naturaleza y saber la propia, pero esta tela es la misma piel. La cibernética no es en el año 60 más que una palabra que se atribuye al ordenamiento de información sobre el hombre, pero es en la escritura del poeta disección y descubrimiento por la que atravesar su cuerpo, carne, especie, para encontrar al hada y con ella un nuevo orden, la luz y quizá el destino. Él creerá lo que el hada le permita. Esta diosa cibernética que todos los cuerpos portamos, pero que de manera tan secreta
guardamos como ignorantes de nuestros propios dioses, es decir, sí, ellos están dentro. El cuerpo conserva con discreción tal conocimiento. Ante nuestra ignorancia, Belli abre las carnes y los verbos sin más violencia que su rito con el lenguaje y nos muestra no solo al hada, sino a los elementos más importantes de su poética del cuerpo, como el bolo alimenticio, la enfermedad, la salud, el seso y el hórrido mortero, este último como metáfora de vientre y tiempo. Estos espacios son nonatos porque se mantienen dentro de su propio cuerpo y son sus manos, en alguna otra extraña e irreconocible metáfora, las que entran en su carne para hallar todos los elementos nombrados. ¿Por qué me han mudado del claustro materno? Cito, he ahí el primer reclamo al espacio. La tierra finalmente es hostil, pero es lo que rodeará al cuerpo para siempre. Al cuerpo, su lenguaje y su capacidad de diseccionarse a sí mismo y estrecharlo con las palabras, capacidad que en este caso solo posee Carlo Germán Belli tras un largo acto de reconocimiento y metamorfosis de su cuerpo. Todos los espacios de su poética, al parecer, son nonatos y por lo mismo implosionan para volver a unirse, para restaurar sobre el espacio el mismo lamento. El espacio familiar no escapa a esta descripción donde la madre y la tierra son contradictorias porque no conviven sino alimentándose la una de la otra, destruyéndose y en medio de este escenario regresando a sí mismas. El hada es, a pesar de estar dentro del cuerpo, un elemento de la naturaleza, una deidad propia en comunión con el cuerpo y el exterior. La madre es el tiempo, cual hórrido mortero, cuyo vientre pare hijos que se contradicen también en salud y enfermedad y se enfrentan de la misma manera, en tanto que en su hórrido mortero el tiempo me va ciscando. Cito, entonces, desobado, podemos seguir una línea narrativa en esta misma poética en la que cada parte de su cuerpo es pormenorizada desde la soledad y dentro de otros espacios que podrían bien ser la casa que consume todo, o el mismo cráneo que termina por ser la rama que contiene no solo el cerebro, sino toda la información que adquiere, como la misma cibernética se concebía en los 60. Cito, cuando el seso tiene la altura de un grano de arena, de los libros el luminoso plecto diríase que pasa a ser lía del recto, pues después de tanto leer sin taza, nada ha quedado en casa. Este luminoso plectro, culto, inspiración o estilo de un poeta o varilla que sirve para tocar instrumentos, no es más que la soledad del que apoya los pies sobre la mayólica. Lo excreta, incluso las lecturas, que son la luz que consume esta hada secreta. Cito a Carlo Germán, dice, concebí el hada como medio liberador contra lo agobiante, contra el trabajo, por ejemplo, como un medio liberador que nos aparta de una vida de ocio, comentó en una entrevista que le hice hace algunos años. Y contradiciendo lo expuesto, lo cito porque es importante poder contrastar su propia visión con la interpretación de sus lectores. Yo creo, Carlo Germán, que eres el primer poeta del cuerpo y que al hacer una disección en vida, aparentemente sin dolor físico, es que encuentras al hada como una propia deidad que solo puede provenir de la carne, porque ahí está la renuncia a lo demás por medio de las lecturas, la abstracción. Has abierto tu cuerpo y a pesar de que lo hayas llamado de las maneras más ásperas, y lo que quedó de ese corte tan personal y solitario fue el hada, la luz de los cuerpos, es el lenguaje. El poeta no usa palabras líricas para referirse al cuerpo, es tajante, concede lo que una lija a la piel de un lector. El amor también pasa por el cuerpo, por el valle de heces, donde cada vez es mayor el deseo de estar menos atado a la humanidad y más a la hada cibernética, en comunión con la naturaleza. Después de reconocer el espacio nonato, el poeta reclama cada parte del cuerpo como su propio lenguaje, como su propia biología, la cual reconoce como único recurso de verdad. El hada aparece por primera vez en el poema Abajo las lonjas, donde y pide, implora una presencia irreal. Entonces el hada aparece deshumanizante. Pronto estamos ante el recorrido del cuerpo y el famoso bolo alimenticio no es más que el acto de mascar la niebla o la nada entre la muerte y el huracán.
El final de este bolo es solo el polvo apocalíptico, termina como los cuerpos, siendo parte del Valle de Heces y por lo mismo de la naturaleza. Sin embargo, en el segundo poema, El bolo alimenticio, cito: ¿qué bolo alimenticio horadará mi vientre, o cuál bola letal desprenderá sus brasas y asolaré mi nave? El cuerpo, después de estos versos, está ya conversando directamente con la muerte. Es decir, la pregunta que puede leerse es: ¿cuándo entrará la naturaleza por mi boca? Y ante la inminencia del horror, porque este es un libro que no concede un segundo de calma, Belli opera el cuerpo con una minuciosidad de cirujano que se examina a sí mismo para ver lo que hay, no solo dentro de él, sino para comprender el cuerpo y el dolor de los demás. La presencia del hada, es decir, una deidad propia, hace que aparezca también el hado, y este es el destino de su propio cuerpo, la esperanza del que espera la dulzura de un reino ignoto. Cito: oh hado, harás que no sea vomitado por tu agua, tu aire, tu fuego. No evita mostrar el cuerpo en todos sus estados, del nacimiento al recto, con la agonía fecal, con el seso y la gárgara. El hada es tan real como el cuerpo, independiente a él, ya con forma propia, como luz y lenguaje. En medio de todo esto, el yo poético opta por una deshumanización de su propia deidad. El hada abre el diálogo mayor en el que se dicen que nacer ya es una catástrofe que nos enfrenta al cuerpo áspero y abierto del lenguaje, la enfermedad y la búsqueda del destino. Oh hada cibernética. Gracias. En realidad es una mesa de lujo, y justo ahora, mientras Cecilia estaba leyendo su texto, también pensaba en lo que había dicho Marco Martos hace un rato, y justamente estaba revisando uno de los librazos que tiene Marco Martos, que es un libro de ensayo, que yo lo recomiendo que lo lean, lo compren, ¿no? O que lo tengan ahí en el radar, que es En las fronteras de la poesía. Y justamente en ese libro tiene un ensayo que se titula Tradición y modernidad, sobre la poesía de Carlos Germán Belli, la verdad. Entonces, como ya había leído el libro, estaba recordando ese ensayo, y definitivamente te da unos ecos sobre la poesía de Carlos Germán Belli que me parece impresionante. O sea, su permanencia, su vigencia, ese diálogo, digamos, que hay con esa suerte de vigencia, pero que no parte, digamos, de la nada, ¿no? Sino que para llegar a esa vigencia en Germán Belli, porque Germán Belli como lector ha tenido que alimentarse bastante de los discursos poéticos, ¿no? Que vienen del siglo español, porque, como bien anotó Marco Martos, estamos ante una poesía hermética, o sea, en otras palabras, difícil, y es bien complicado que muchas veces se genere, digamos, una permanencia, una vigencia teniendo una poesía hermética. En ese sentido, yo creo que hay que no solamente nacer con mucho talento, una sensibilidad especial para la poesía, sino también alimentar, forjarla en lecturas, forjarla en actitud, ¿no? En ese sentido pido un muy fuerte aplauso para Carlos Germán Belli, que va a leer algunos poemas de su libro. Muy buenas noches. Ante todo, debo expresar mi agradecimiento a la Librería Sur, en la persona de los hermanos Sancheriero, antiguos amigos, de darnos acogida esta noche en su recinto. Acá, rodeado de libros, para mí es una fiesta del libro, no la fiesta del libro mío, sino la fiesta del libro en general. Debo expresar igualmente mi gratitud a Marco Martos, poeta hispanoamericano, a nivel hispanoamericano, que me brinda sus calas, esas calas en torno a mis borrones, en realidad. Una generosidad fraterna que le agradezco nuevamente esta noche. A Cecilia Podestá, igualmente mil gracias. A Cecilia la veo como una sucesora de un amigo fraterno mío de mi generación, de Javier Sologure. Sologure era poeta, editor y exégeta amigo también, como Cecilia exactamente. Cecilia en realidad
está apoyando la tradición literaria peruana, como lo hizo Javier Sorguren en Sudamérica. Asimismo, muchísimas gracias. Sí. Asimismo, muchísimas gracias a ustedes que dan realce a este acto que me honra infinitamente. En realidad, debo expresarles brevemente que este libro encarna la primera etapa de mi poesía. Mi trayectoria poética, me parece, creo yo, tiene dos etapas que no las distinguía antes. Antes me parecía que era un solo round, una sola vez todo lo que he escrito, pero en el fondo, a nivel del significado, hay dos etapas. Una primera etapa, que es esta, es la vida exasperada, una visión exasperada de la vida, motivada por el cansancio, el desagrado que me produce ejercer dos oficios a la vez simultáneos, dos maneras de ganarme el pan, que me produjo esa visión exasperada de la vida. Pero más adelante, con un poemario titulado, Canciones y otros poemas, creo yo que se abre una etapa totalmente distinta, una etapa de reconciliación con la vida, una etapa en que aflora el amor familiar, el amor a Eva y la esperanza sobre todo. Yo esta noche me voy a permitir leer algunos poemas de Guada Cibernética. Lamento que no sea una antología, una selección de toda mi obra, sino un poemario ligado a los albores de mi trayectoria, albores que eran en realidad muy tristes, muy melancólicos. El primer poema es muy breve. Muchas gracias. Y dice así: algún día el amor yo al fin alcanzaré, tal como es entre mis mayores muertos, no dentro de los ojos sino fuera, invisible, más perenne, si de fuego no, de aire. Es un poema de la página 14. Otro poema de la página 18. En vez de humanos dulces, ¿por qué mis mayores no existieron? Cual piedra, cual olmo, cual ciervo, que aparentemente no disciernen y jamás a uno dicen: no dejes este soto, en donde ya conoces que dovierne el cierzo, a do va el noto. El poema de la página 19. Una desconocida voz me dijo: no folgarás con filis, no en el prado, si con hierros te sacan del claustro luminoso, feto mío. Y ahora que en este albergue arisco encuéntrome ya desde varios lustros, pregunto por qué no fui despeñado desde el más alto risco, por tartamudo, o cojo, o manco, o visco. Poema de la página 20. Si aire solo hay en mi bolsa y en mi seso, no entonces flébil colijo que las ventas de mis barras ferrosas durante tantos años y aún mi voraz lectura han sido nomás para mi vientre laico
en cuyo seno ignoto quedaron convertidas primero en heces, luego en feble polvo y al final todo en nada. De la página 21. Oh alma mía empedrada de millares de cargos resentidos por no haber conocido el albedrío de disponer sus días durante todo el tiempo de la vida, y ni una sola vez siquiera poder decirse a sí mismo: abre la puerta del orbe y camina como tú quieras por el sur o por el norte, tras tu austro o tras tu cierzo. De la página 27. Oh padres, sabedlo bien, el insecto es intransmutable en hombre, mas el hombre es transmutable en insecto. ¿Acaso no pensabais, padres míos, cuando cae en el orbe sin querer matabais un insecto cualquiera que hallábase posado oscuramente del bosque en el rincón más manso y lejos, para no ser visto por los humanos, ni en el día ni en la noche? ¿No pensabais pues que pasando el tiempo alguno de vuestros hijos volveríanse en inermes insectos, aun a pesar de vuestros mil esfuerzos, para que todo el tiempo pesen y midan como los humanos? De la página 30. ¿Qué hago con este aposento, este cuero, este seso, si nadie los codicia un poco, papá, mamá? Y me pregunto si ha sido en vano que me hayáis prestado este aposento, este cuero, este seso, papá, mamá. De la página 41. ¿Cuánta existencia menos cada vez? Tanto en la alondra, en el risco o en la ova, o en mi ojo, en mi vientre o mis pies, pues en cada linaje el deterioro ejerce su dominio por culpa de la propiedad privada, que miro y aborrezco. Mas, porque decidido yo no busco de la alondra la dulce compañía, y juntamente con las verdes ovas y el solitario risco, unirnos todos contra quien nos daña, aquí en un linaje solamente. De la página 43. Yo pregunto: do mi lucro, ¿por qué siempre hay sin lucro? Si mi cuero cada día lo adente y el adano de faenas combustibles, entre tanto que los amos van dejando sobre el orbe solo daños. Y finalmente, bueno, este es el poema último que leo, y en realidad es una edición bellísima la que ha hecho Cecilia, pero para la lectura hubiera preferido una antología, una selección de comienzo hasta el final. Estoy muy agradecido, muy contento, muy complacido por este libro, evidentemente hecho con amor por Cecilia, con la compañía de Marco, mi gran amigo de Marco. Creo que no he abominado a mi generación, a mis 50, me parece, nadie, pero tú en realidad perteneces a una generación más joven, del 60, creo. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes, a la gente de compañía.
Muchas gracias Marco Marto, muchas gracias Cecilia, y en especial muchas gracias Carlos Germán Belli. Sigues prácticamente con mucha onda y sobre todo mucha actitud. Un fuerte aplauso para Carlos Germán Belli. Los que gustan tener el libro lo pueden encontrar acá, pero si quieren saludar, tomarse fotos con Carlos Germán Belli, aquí lo tienen. Para rato.